María. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están conectadas desde el Zoom y también a las personas acá presentes. Bienvenidos al seminario de relieve. Aquí están parte de las personas que nos acompañan del grupo de investigación del TEC de Monterrey en energía y cambio climático. Y el día de hoy nos acompaña el maestro Antonio Mogro, que es estudiante de doctorado del Tecnológico de Monterrey, el cual nos hará la presentación titulada Monitoreo de parámetros operacionales del vehículo vía OBD. Entonces te doy la palabra, Antonio. Va, muchísimas gracias. Voy a empezar directo con la presentación, agradecerle a Mari por la presentación. Saludo a todos los que están conectados. Bueno, como mencionamos, el objetivo de la presentación del día de hoy es para hablar un poco del monitoreo de parámetros operacionales del vehículo vía OBD. Bueno, solo para como presentarme brevemente, yo soy Antonio Mogro, yo soy estudiante de doctorado aquí del TEC de Monterrey y también tuve formación de maestría en ingeniería en el área de automotriz. He trabajado en algunos proyectos en el sector de automotriz, tanto en industria como un proyecto en gobierno, y pertenezco actualmente al grupo de energía y cambio climático acá del Tecnológico de Monterrey. El objetivo de la presentación, quiero aclarar que son 4. Primero, me gustaría que todos pudiéramos entender de qué consta un proyecto que involucra relieve y relacionarlo con la necesidad de monitorear los vehículos vía OBD. El segundo objetivo es conceptualizar exactamente qué es OBD y cómo funciona. Tercer objetivo es poder hacer una presentación pragmática de nuestra experiencia con monitoreo con dispositivos OBD. Y el cuarto objetivo es establecer cuál es el estado actual con la plataforma de monitoreo que estamos utilizando y cuáles son nuestras necesidades futuras. La agenda de esta presentación va desde la definición de la problemática, de lo macro a lo micro, en tema del impacto ambiental de los vehículos, cuál es el objetivo del proyecto que estamos marcando aquí dentro de relieve, la metodología que estamos proponiendo para este proyecto, la plataforma de monitoreo que estamos utilizando, cuál es el estado actual de nuestra plataforma de monitoreo y cuál es la necesidad y trabajo futuro que tenemos. La problemática me voy a ir a algo que pues todos los que estamos aquí conectados entendemos claramente, que es entender que cuando hablamos de contaminación, la gente se refiere de forma marcada siempre, primero entiende que es los gases de efecto invernadero. Menciona que los gases de efecto invernadero nosotros conocemos que uno de los más importantes de efecto invernadero es el dióxido de carbono. Vamos a ver que el sector de transporte terrestre siempre, lamentablemente siempre está liderando aquí en cuál es de los sectores que más contaminan en las ciudades. Entonces nosotros vemos aquí que en el tema de generar gases de efecto invernadero, el sector de transporte terrestre usualmente está cerca del 25% contribuyendo. Ahora, en tema de contaminantes criterio, que son los que nos afectan a la salud del ser humano, nosotros entendemos que ya el porcentaje del sector de transporte terrestre está contribuyendo en estos contaminantes es mucho más alto que el 25%, cuando lo vemos solo desde el punto de vista antropogénico. Y en tema de ciudades, vemos finalmente que el sector de transporte es el emisor más grande de las ciudades. Y esto finalmente concluimos en que eso está ocasionando que el 97% de las ciudades con más de 200,000 habitantes, los límites de la calidad del aire sobrepasan los establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Ahora, nosotros podemos ver aquí en este video que tenemos cómo nosotros podemos tratar de controlar eso. Tenemos un montón de vehículos que están tratando de circular en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tratar de disminuir un poco esas emisiones? Pues lo que se ha estado haciendo es tratar de estandarizar la forma en la que se mide el monitoreo. Entonces voy a ponerle aquí solo pause para que puedan ver esto. En varios países existen las verificaciones vehiculares. Es algo similar que ponen el vehículo como un rodillo, que estos son dinamómetros de chasis. Y lo que hacen es corren el vehículo en un ciclo de conducción tratando de representar diferentes circunstancias, que puede ser que siempre trata como de representar los parámetros de conducción de cómo se maneja en una región. Y la idea es que si medimos las emisiones en ese entonces, en ese caso, pues las emisiones tratarían de representar las que generarían bajo condiciones reales de manejo. Entonces eso es como se lo hace actualmente. Ahora esto genera un problema muy marcado.
El problema es que cuando los vehículos ya manejamos en la ciudad, nos preguntamos qué tan representativo es una prueba de laboratorio de las condiciones reales de manejo. Porque nosotros debemos de entender que en condiciones reales de manejo podemos tener diferentes climas, podemos tener diferentes patrones de conducción, diferentes maniobras o tráfico, tipos de carretera, de topografías. Entonces, todo eso nos va a estar afectando. ¿Y eso qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar que exista una diferencia muy marcada de los valores que muestran estas pruebas de laboratorio, que es este aquí, digamos que nos está mostrando un factor de emisión de dióxido de carbono en este ejemplo. Y nosotros podemos ver aquí que el valor de certificación, lo que vimos en el dinamómetro, es nuestro 100%. Y cuando nosotros vemos todo el resto de factores que afectan el manejo real del vehículo, eso puede subir un 60% adicional. Eso bajo estas estimaciones. Entonces ahí lo que nos preguntamos es, ¿qué tanto estos ciclos de conducción que mencioné ahorita que pone el dinamómetro representan las condiciones específicas de las regiones de estudio que estamos analizando? Entonces ahí viene como un objetivo del proyecto macro, que es nosotros necesitamos estimar cuáles son los factores de emisión representativos de una región de interés, desarrollando una metodología repetible y reproducible para obtener patrones de manejo representativos. ¿Esto qué nos va a ayudar? Si nosotros ya sabemos realmente cuánto contaminan los vehículos en nuestra región, en nuestras ciudades, en nuestros países, nos va a permitir generar estrategias específicas para nuestra situación actual para poder reducir estas emisiones vehiculares. Ahora, de estrategias existen un sinnúmero de estrategias para reducir las emisiones, pero nos vamos a enfocar aquí, solo les voy a mencionar que se divide generalmente en dos, que son por modificar el diseño del vehículo y el otro es por modificar el uso, es decir, mejoras de diseño y mejoras operacionales. Ahora, en metodología, el grupo ha estado trabajando durante ya varios años identificar cuál es el concepto de representatividad de un ciclo de manejo, que es lo que mencionamos que genera tanto es la mayor divergencia o discrepancia entre las emisiones de un laboratorio con las emisiones reales. Entonces nosotros, el grupo estableció que cuando el consumo de combustible y emisiones de un ciclo de manejo son iguales o muy similares al consumo de combustible promedio y emisiones promedio de los vehículos de la misma tecnología que circulan en esa región, ahí podemos decir que este ciclo es representativo. Entonces, yendo con esa perspectiva, nosotros aquí vamos a poner solo un ejemplo en donde el grupo hace algunos años descubrió o identificó que el consumo de combustible está muy ligado a las emisiones. Obviamente, si sabemos que son motores de combustión interna, mientras más consuma combustible, pues más va a contaminar. Entonces, lo que hizo aquí el grupo es tratar de ver qué tanto podemos considerar el factor de consumo de combustible para construir un ciclo de conducción y así por relacionarlo más con el tema de emisiones. Entonces, solo aquí esta es una metodología que se llama Fuel Based Method, que solo para hacerlo de forma muy simplista, les voy a explicar que lo que trata de hacer es que tenemos muchos viajes de manejo. ¿Qué es un viaje? Pues imagínense, esto de aquí es un ciclo de manejo, es una gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, solo nosotros con esta gráfica ya podemos estimar cómo maneja ese vehículo. Podemos ver aquí, por ejemplo, que estuvo 10 segundos el vehículo detenido. Aquí tuvo una aceleración podemos ver aquí por el tema de la pendiente. Después vemos aquí que otra vez no estuvo acelerando, estuvo a una velocidad constante y después tuvo otra aceleración más brusca. Entonces, solo viendo esta gráfica ya podemos más o menos identificar cómo se manejaba. Pero la cuestión es que necesitamos obtener una de estas, que es el ciclo de conducción, que represente a cómo manejan en toda una región. Entonces, para hacer eso, que este es el ciclo de conducción, nosotros necesitamos tomar muchos datos. Entonces, vamos a tomar muchos datos de la región de estudio. Aquí, como ejemplo, están 10 viajes. Entonces, cada uno de estos viajes, un viaje significa desde que está apagado el vehículo, acelera, se mueve como se mueve el vehículo normalmente y después se detiene el vehículo y se apaga. Entonces, eso es un viaje. Aquí está un ejemplo de 10 viajes y estos 10 viajes se obtuvo el consumo de combustible promedio o la eficiencia de combustible promedio de estos viajes y se las coloqué aquí al lado de cada uno. Y de ahí lo que vimos fue cuál fue el promedio de nuestros 10 viajes y vimos cuál de estos 10 viajes es el que más se acerca a nuestro promedio. Y dijimos que este es un viaje que mejor representa a estos 10 en función de consumo de combustible. Entonces se demostró que eso también ayudaba a que las emisiones de este ciclo sean muy parecidas al promedio de las emisiones de estos 10.
pero obviamente ya se han desarrollado ahorita en el grupo nuevas metodologías que están trabajando para construir un ciclo de un método estocástico, que eso se explicó en otras presentaciones. Pero bueno, entendiendo cuál es la hipótesis, nosotros necesitamos tomar muchos datos, porque si queremos que sea representativo, necesitamos monitorear. Mientras más vehículos tengamos, mejor. Mientras más tiempo tengamos datos, mejor. Entonces necesitamos monitorear nuestra región donde queremos obtener estos factores de emisión. La forma de hacerlo, si queremos muchos vehículos, no puede ser con dispositivos costosos. Entonces tiene que ser dispositivos de bajo costo. Ahora, como mencionó en los estudios previos, por eso expliqué en la diapositiva anterior, es que el consumo de combustible es un factor sumamente importante para construir un ciclo de conducción representativo. Entonces, es por eso que necesitamos obtener el consumo de combustible bajo condiciones reales de manejo, además de los datos de velocidad, que es con lo que se construye el ciclo de conducción. Entonces, para obtener eso, la forma más económica es utilizar dispositivos de bajo costo por OBD. Después vamos a replicarlo en las diferentes técnicas de estudio para poder obtener factores de emisión representativos de cada región. Y de ahí, para poder validar esta metodología, lo que vamos a hacer es el ciclo de conducción, como vimos en el video, lo reproducimos en un dinamómetro de chasis, medimos sus emisiones, y después de eso lo repetimos ahora con un dispositivo, un laboratorio portátil, que lo ponemos en la parte de atrás del vehículo y dejamos que maneje el mismo vehículo que estuvo aquí en esta prueba, dejamos que maneje en sus condiciones normales de manejo en la ciudad. Y las emisiones de acá deberían ser similares a las de acá. Entonces, con eso podríamos decir que los factores de emisión que obtengamos de acá van a ser los que representen nuestra región de estudio. Entonces, con esto hemos cumplido el primer objetivo de la presentación, que es tratar de entender un poco el proyecto que está de relieve en el que estoy involucrado y el grupo está involucrado, y relacionarlo por nuestra necesidad de monitorear por OBD. Ahora, la plataforma de monitoreo que nosotros estamos utilizando, como mencionaba, tenemos un vehículo, tenemos una región de estudio y tratamos de obtener información del consumo de combustible y velocidad y parámetros operacionales del vehículo. Entonces utilizamos un dispositivo que tal vez muchos de nosotros hemos visto, que es un aparatito que se llama, bueno, muchos lo conocen como BD, otros como LM327, y tiene un sinnúmero de nombres, pero realmente lo que hace es una interfaz que obtiene la información de la red CAN del vehículo. Y lo que hacemos es, estos datos del computador junto con cualquier otro sistema embebido, podemos subirlo a una nube en tiempo real o cada cierto tiempo, segundo a segundo. Es muy importante entender que para la construcción de nuestra metodología necesitamos los datos segundo a segundo. Los juntamos con la ubicación de GPS, que nos ayuda a geolocalizar nuestros datos para poder generar una geocerca. Y de ahí eso ya nos permite generar una base de datos. La base de datos nos va a permitir generar análisis y eso nos va a permitir ya generar aplicaciones que llegan a nuestro segundo objetivo del proyecto macro, que es poder generar estrategias para reducir el consumo de combustible en nuestra área de estudio. Pero para eso necesitamos entender un poco de qué trata OBD y cómo lo estamos monitoreando. Entonces no me estoy metiendo mucho a detalle porque es un tema bastante amplio, pero voy a explicar lo mínimo necesario que todos necesitamos saber. Primero, entender que un vehículo es una cantidad inmensa de computadoras, una conectada con otra. Entonces, nosotros podemos ver aquí que la mayoría de estas unidades que están, o subcomputadoras que están conectadas una con la otra, están conectadas por una red CAN o por una red de datos de tipo bus de datos, que lo que hace es comunicarlos mediante un CAN y un CAN, que solo es una forma de comunicar un mensaje que después es interpretado, digamos que es la forma en la que se hablan los computadores. Entonces, la forma en la que se hablan las computadoras, que si nosotros traducimos esto a binario, pues vemos que realmente es una pura combinación de 1, 0, 1, 0. Estos datos, finalmente, nos está entregando la información de todos los computadores del vehículo, es decir, todos los sensores que están conectados a estos computadores y de los actuadores. Entonces, esa información la podemos nosotros ver. Ahora, lo que a nosotros nos interesa específicamente, les dije, es velocidad del vehículo, que eso vendría de un sensor que se encuentra en la transmisión del vehículo, que es el BSS. Y la otra información es tratar de entender cuál es el consumo del vehículo. Entonces, el consumo del vehículo viene del computador que está conectado al motor del vehículo, que es el PSM. Este computador, como dije, toda esa información que está conectada a todos estos computadores, nosotros podemos tener acceso a través de un puertito que se llama puerto OBD, y es por eso que todo el mundo les llama a estos aparatos, les llama OBDs.
Pero este puerto OBD, que está ubicado por lo general en alguna sección del tablero del vehículo, que casi siempre está abajo del volante, por acá en la parte de abajo del tablero del dashboard, nosotros lo que debemos entender es que este puerto OBD lo que nos está entregando es este mensaje que mostramos aquí. Entonces, este mensaje que nos está entregando en este tipo de código, que es con can high y can low, es interpretado por una interfaz OBD y de aquí está, nosotros podemos ver incluso aquí dice can bus high y can bus low. Y obviamente ya son cables de alimentación, tierra y todo, pero vemos que aquí es de donde viene el mensaje que entregado. Ahora, la forma en la que se entrega el mensaje y cómo se traduce al lenguaje, por decirlo así, que nosotros lo podemos entender, si es que hablamos de velocidad que nos den en kilómetros por hora o millas por hora. Entonces, para que se pase ese lenguaje, es diferente la forma en la que se interpreta ese mensaje según sus protocolos de comunicación. Es decir, que no todos los vehículos hablan el mismo idioma. Aquí está, digamos, los idiomas que habla cada uno de los vehículos. Los que nosotros nos estamos marcando principalmente son los que he marcado aquí con el recuadro azul, que eso representa aproximadamente el 90 o 95% de los vehículos livianos que transitan en nuestras ciudades. Y obviamente este que lo separa acá es un protocolo que es importante mencionar en el tema de transporte público, especialmente en ciudades de las que nosotros estamos viviendo. Y le voy a explicar un poco adelante el por qué. Ahora, como mencionaba ya que sabemos cómo funciona, cómo se comunica, que es por un mensaje que siempre va con una red de can high y can low, que por cierto, me olvidé mencionar que se llama can high y can low, es porque siempre son señales opuestas. El objetivo de esta señal opuesta es para reducir un poco el ruido de las señales externas y también el poder hacer que cuando se pudiera fallar la señal de uno, el otro cable mande el mismo mensaje. Entonces ayuda para eso la señal de este cable entre cruzado o trenzado. Entonces, ¿cómo funciona el OBD? Es que ya dijimos que este es un puerto, pero este puerto no es que entrega mágicamente toda la información todo el tiempo, sino que cuando nosotros conectamos un aparato acá, el aparato lo que está haciendo con la aplicación web o del teléfono que nosotros tenemos, lo que hace es primero pide la información al vehículo. Entonces envía un mensaje para solicitar esa información, que también debe ser un mensaje codificado. Entonces ese mensaje lo pedimos y de ahí, por ejemplo, no le podemos pedirle todos los sensores posibles, pero entonces el tiempo de respuesta va a ser mayor. O podemos solo pedirle 2 sensores o solo el sensor de velocidad. Entonces necesitamos cambiar el mensaje para solo pedir el sensor de velocidad. Y de ahí él entiende que le preguntamos eso y nos envía la respuesta en un mensaje en hexadecimal con la información solo de ese sensor y ahí llega la información a nuestro dispositivo. Ahora, solo haciéndolo como un ejemplo, digamos que nosotros queremos obtener las RPMs, velocidad y el flujo másico de aire. Hay que entender que para esto, todos los dispositivos que nosotros estamos conectando en el vehículo utilizan una normativa que es la SAE 1979. Esta normativa establece qué tipo de lenguaje universal deberían hablar todos los vehículos. Como dijimos, cada vehículo habla diferente idioma. Esta normativa lo que hizo es obligarlos a que traten de hablar todos en todos los protocolos que mencionamos de ese recuadro de idiomas que mencionamos aquí, que todos esos que hablen estos idiomas tienen que tratar de comunicar el mensaje de la misma forma. Entonces eso fue lo que estableció este protocolo de la SAE. Ahora nosotros vamos a poner aquí como ejemplo el sensor de flujo, ok, eso no lo estoy haciendo yo, el sensor de flujo másico, el mensaje de OBD, nosotros lo que podemos ver es que la forma en la que está entregando este mensaje con esta normativa es que nos entrega en este lenguaje hexadecimal. Entonces, ¿se acuerdan que les dije que nosotros con el aparato tenemos que pedirle específicamente de un sensor, por ejemplo, de velocidad? Entonces, nosotros mandamos un mensaje parecido con el dispositivo al PCM, digamos, o al computador central del vehículo, y lo que hacemos es que después nos responde con el mismo mensaje, en donde aquí tiene lo que se llama el PID. El PID es el número de identificación de cada sensor. Entonces, por ejemplo, el de velocidad va a tener un número de PID, por ejemplo, de 16. Las RPM tener un número como 013 y así. Entonces, cada uno tiene como un número que lo identifica. Y ese PID, entonces nos van a responder diciendo que nos está entregando información de este PID, pero no nos la entregan en RPM. Si las RPM no nos la entregan en revoluciones por minuto, la velocidad no nos dan en kilómetros por hora, sino nos dan en bytes. Ahora, ¿cómo convertimos estos bytes a las unidades que nosotros entendemos? Para eso entra la normativa SAE 1979 que mencionábamos. Por ejemplo, las RPMs, nosotros tomamos los datos de esos bytes de este mensaje que nos entregó la CAN, y estas ecuaciones todas están en esa normativa de la SAE que mencioné.
Entonces metemos estos datos que nos entregó ahorita el mensaje en la ecuación para RPMs y ya nos entrega en RPMs. De la misma forma, para el sensor de flujo másico de aire, nos entrega otra ecuación diferente y nosotros ya nos entrega en gramos sobre segundo. Y ahora velocidad nos está diciendo que es directamente el bit A. Entonces así ya podemos convertir de la forma en la que están comunicándose los computadores a cómo nosotros lo entendemos. Eso va a ser los aparatitos OBD, los que todo el mundo conecta y siente y como que ya entra la información directamente en el teléfono celular. Eso ya lo hace de forma automática gracias a que todo lo que estamos mostrando ahorita ya está programado internamente en el dispositivo. Pero necesitamos entender esto para llegar un paso más adelante. Ya van a ver el por qué. Entonces aquí está el ejemplo. Por ejemplo, para medir el sensor de flujo másico de aire, nosotros mandamos un mensaje solicitando información de este sensor. Entonces la información de este sensor, aquí está, incluye qué tipo de información queremos y el código del sensor. Entonces lo que nos responde el computador nos responde con un mensaje en hexadecimal. Y dentro de este mensaje hexadecimal encontramos el bit A y el bit B. Y con eso lo convertimos en nuestra ocasión y ya lo obtenemos en gramos sobre segundo. Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, algo que entender, que cuando nosotros hemos conectado muchos de esos aparatitos OBD y vemos que muchas de las aplicaciones que instalamos ya miden consumo de combustible, hay que entender que el 99% de los vehículos el consumo de combustible no puede ser medido directamente. Es decir, que no hay un sensor que esté midiendo flujo másico o flujo volumétrico del combustible que nos esté entregando la información leída directamente, sino lo que hacen los vehículos es estimar ese consumo de combustible. Entonces, como decía, medirlo directamente en vehículos recientes de muy alta gama sí miden el consumo de combustible. Pero la mayoría de todos los que nosotros hemos manejado o vemos en la calle, pues no lo tienen. Entonces, lo que hacen es estimarlo mediante dos metodologías. La metodología más exacta es, pues, nosotros sabemos que en los motores de combustión interna debe existir una relación estequiométrica de la cantidad de aire que está ingresando para hacer la combustión con la cantidad de combustible que debe ser inyectado para generar esa combustión. Entonces, esa relación estequiométrica, entonces decimos, claro, si tenemos la masa de aire que está entrando al motor, pues puedo estimar cuánto combustible está inyectando por esa relación estequiométrica. Y finalmente, eso es lo que está haciendo acá. Entonces, la forma que nosotros comúnmente lo utilizamos es, tenemos el flujo másico y pues tenemos la relación de cuánto aire por la relación aire-combustible o cuánta cantidad de combustible necesitamos por cada parte de aire que se está quemando. Y esto solo es cambio de unidades, con densidad y pues cambio de unidades. Entonces, con eso ya obtenemos el flujo de combustible en litros por segundo. Aquí eso solo es una patente que lo hace de una forma un poco más exacta, que no me voy a meter a detalle, pero lo que hace es que el error, digamos, con esta ecuación básica, tenemos ya midiendo con métodos gravimétricos o de referencia en laboratorio, vemos que el error es cerca del 3%. Entonces no es tan alto, y si es que le agregáramos más sensores en este cálculo, puede ser reducido todavía más. Ahora, el detalle es que no todos los vehículos tienen este sensor. Entonces, cuando los vehículos no tienen este sensor, que es el del flujo de aire másico, deben tener este otro sensor, que es la presión absoluta del multiplicador de emisión, es decir, la presión en la que está entrando el aire al motor. Y ahí nos metemos a otra ecuación un poco más larga, pero lo que hacemos es que finalmente con esta presión y con la temperatura del aire que está ingresando, podemos estimar, pues tenemos la densidad del aire que ingresa, tenemos la presión que está generando, tenemos una geometría fija, entonces podemos obtener cuál es el flujo másico de aire. Entonces lo que está haciendo es que con este sensor calculamos la información de este. Y ya nos metemos toda esta ecuación acá y ahora el error está cerca del 7.6%. Entonces realmente sigue siendo relativamente bajo, pero no lo está midiendo directamente. Entonces eso es lo que quería aclarar en esa diapositiva. Ahora, una vez que ya sabemos que existe un error, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es con los datos que nosotros hayamos ingresado para generar nuestra emisión de consumo de combustible, la Universidad de La Salle en Ecuador tuvo la amabilidad de hacer unas pruebas para poder hacer con un método de gravimétrico de referencia, y lo que hizo es poder ver qué tanto tiene la relación de lo que nosotros estamos calculando de consumo con estos sensores con el verdadero que estamos midiendo en un laboratorio. Y vemos que existe una alta correlación y ahí seguir el proceso de calibración. Entonces, con eso podemos ver que este es un método adecuado para medir el consumo. Con esto hemos respondido a la segunda pregunta de la presentación, que es conceptualizar qué es OBD y cómo funciona. Ahora, ya que hemos entendido cómo funciona, vamos a ver qué es lo que nosotros hemos estado utilizando hasta ahora. Hay que entender que no existe un dispositivo universal de bajo costo, es decir, que uno que pueda funcionar tanto para buses, para vehículos, para motocicletas, para todo, no existe.
¿ok? Entonces es por eso que nosotros vamos a definir primeramente que hemos estado trabajando con vehículos livianos. En un estudio reciente nosotros vimos que aquí en las ciudades de México, cerca del 75-80% de todos los vehículos que circulan en la ciudad o son registrados en la ciudad son vehículos de esta categoría. Entonces, sí podemos obtener patrones representativos, ya que la mayoría de los vehículos son de esta categoría. Ahora, ¿cómo obtenemos la información de este tipo de vehículos? Porque dijimos que no hay ningún dispositivo universal. Entonces, este tipo de vehículos lo que debemos entender es que primero la información que obtenemos se puede clasificar por dos. Cuando la obtenemos sin datos, es decir, solo conectamos y de alguna forma adquirimos la información pues, a través de un teléfono celular o de un computador, no necesitamos internet para hacerlo. Que eso comúnmente hemos utilizado siempre estos aparatitos. Este aparatito, que la mayoría, como digo, le llama el M327, que ya voy a explicar el por qué. Pero lo que hace es conectarse con un teléfono celular, pero hace que todo el tiempo necesitemos nosotros estar picando en algún lado para poder descargar la información. Entonces es muy útil cuando monitoreamos pocos vehículos, pero es muy complicado y tedioso cuando queremos monitorear muchos, que ese es el objetivo de obtener datos representativos. Ahora, cuando son ya con conexión a Internet, que tratemos de obtener como los datos de forma automática, hay que entender que existen también otras dos categorías, que es cuando no son configurables, es decir, que el aparato te venden para un objetivo muy puntual, te dice, para esto funciona, y no puede hacerle ninguna otra cosa para obtener los datos de, por ejemplo, de lo que nosotros necesitamos. Vamos a ponerle un ejemplo. Cuando nosotros tenemos flotas de transporte, empresas de transporte, venden estos dispositivos que lo que hace es que te califica la forma que manejan los conductores. Es decir, ellos tienen sus propios algoritmos internos que está programado aquí en el dispositivo, que les dice si él tiene un manejo agresivo en función de las aceleraciones y de tipos de frenado del vehículo. Entonces, todas esas cosas que son datos tomados de la velocidad, de aceleración y todo del vehículo, mete un algoritmo y pues solo le califica si es que es un buen conductor o es un mal conductor. Entonces, estos los utilizan más como para sistemas de incentivos las empresas de transporte para poder generar un manejo más ecoamigable. Pero estos no nos sirven para nosotros porque no permiten adquirir los datos, no nos comparten, no podemos almacenar los datos segundo a segundo de lo que necesitamos. Y los que son de tipo configurable, tenemos los que nosotros compramos y nos lo programa una empresa tercera, es decir, nosotros les decimos, necesitamos que mida este sensor, este sensor, este sensor a tal frecuencia, y ellos pues tratan de hacerlo y trabajan de una u otra forma para tratar de lograrlo. Nosotros hemos estado trabajando con esta empresa de Downo, que es una de las empresas de telemetría más grandes de Estados Unidos, para tratar de lograr eso. Y lo que hace es que nosotros tenemos una interfaz para tratar de lograr eso, que es a través de BitBrew, que voy a explicar un poco de qué trata luego. Y el de Open Access, que es la diferencia, es que este de acá lo programa una tercera persona y este tenemos que programarlo nosotros. Entonces, cuando trabajamos con estos, necesitamos entender todo lo que les expliqué, de cómo se comunican los computadores, cómo mandar el mensaje CAN, cómo convertir esa información en RPMs, en litros por segundo. Entonces, todo eso necesitamos entender para poder trabajar con este dispositivo, que es el que tiene más potencial. Ahora, concluyendo un poco de todos los dispositivos que generalmente podemos encontrar en el mercado, hay que entender nuevamente que no existe una solución universal, ya que cada vehículo tiene un lenguaje diferente. Los dispositivos comerciales disponibles, por lo general, tienen un enfoque diferente al que nosotros necesitamos, que es adquirir datos segundo a segundo. Y la mayoría de dispositivos que sí podemos guardar datos segundo a segundo requieren interacción humana constantemente. Ahora, las oportunidades de estos nuevos dispositivos, que son los de programación abierta, es que podemos hacer escalar estos dispositivos, es decir, no conectar uno, que es aquí para medir un vehículo, sino podemos tener 100 conectados todo el tiempo. Podemos añadir sensores, ya que como esto es una tarjeta de programación abierta, si queremos medir además, no sé, humedad del ambiente, pues podemos sacar aquí una salida analógica, una salida digital, y pues obtener la información del sensor que hayamos conectado, y eso nos permite los datos. Y podemos generar nuestros propios algoritmos que nosotros necesitemos para generar estrategias de reducción, es decir, generar nuestras reducciones de consumo de combustible. Ahora, como les mencionaba, estos dispositivos finalmente tienen diferentes lenguajes de comunicación. ¿Por qué yo decía que el que estamos trabajando es solo para vehículos livianos? Es porque nos estamos enfocando primero en este tipo de conector. Entonces, cuando nosotros vemos en los vehículos tienen esta forma de conector, pero vamos a ver que tienen estas dos categorías que pues la mayoría de nosotros que tenemos vehículos livianos hemos visto este. Pero desde el 2010 se ha estado casi que imponiendo a que todos los vehículos pesados nuevos empiecen a adoptar el conector de tipo B.
que es prácticamente, si bien que es lo mismo, lo único que cambia es que aquí en el centro tiene una diferencia de geometría física, es decir, que aquí hay algo que nos estorba para que no podamos meter el mismo aparato que conectamos acá, no le podamos meter acá. Pero eso es por temas de seguridad, porque los protocolos de comunicación siguen siendo los mismos, el lenguaje sigue siendo el mismo, lo único que cambia es el voltaje de alimentación del aparato. Entonces, si el aparato que nosotros tenemos solo acepta hasta 12 voltios, el rato que lo conectamos acá, muere el dispositivo. Pero si es que tenemos un dispositivo que funciona para 24 voltios y vemos que nos está estorbando esto para conectarlo, entonces lo único que tenemos que es modificar nuestro dispositivo para que entre físicamente acá, porque el lenguaje de comunicación es el mismo. Entonces, la experiencia que nosotros hemos tenido en estos dispositivos es primero recalcar que todos los dispositivos que encontramos en el mercado, desde los mejorcitos, de los baratos, estamos hablando de dispositivos económicos, de los baratos hasta los más económicos, las copias de las, es que todos estos utilizan un chip, un chip del LM327, que finalmente por eso les llamamos LM327, pero ese chip solo es este pedacito chiquito acá. Y eso lo que hace es como entender ese lenguaje de los vehículos. Pero todo esto interno varía de un dispositivo a otro. Entonces, por eso podemos decir que y afirmar que este no es igual de bueno que este, por más que los dos tuvieran el mismo chip LM327, porque todo el resto de cosas cambia su uso. Por ejemplo, el saber que hay dispositivos de estos, que unos funcionan con teléfonos celulares de iPhone y otros con Android y otros con ambos, unos se comunican por Wi-Fi, otros por Bluetooth, porque cambian todo el resto de elementos. Ahora, lo que quiero que nosotros entendamos cuando compramos estos dispositivos es que este chip hay versiones originales y hay versiones copias y clones. Hay clones de primer nivel, es decir, que fue una copia de un chip original, y hay unos chinos que son casi siempre los que encontramos así como este mini OBD que no tienen ni siquiera marca impresa, que esos no les sugiero comprar, y es porque son copia de la copia de la copia de la copia del primer clon. Entonces, el problema de eso es que con cada nivel que se está generando una copia, la fiabilidad de estos dispositivos es peor. Entonces, estos tienden a fallar mucho. Puede que nosotros veamos la información que nos entregó un rato, pero con el uso tienden a fallar mucho. Los que nosotros hemos trabajado acá, este utiliza un chip original, este lo hemos utilizado, y este trabaja con un clon de nivel 1, es decir, que fue una copia del original. Ahora, si ven que este cuesta un poco más, aunque sea copia, sea clon, y este es el que hemos trabajado nosotros, es porque este solo soporta hasta 12 voltios, que mencioné acá, y este soporta hasta 24. Entonces, este lo hemos modificado y ya podemos medir tanto vehículos pesados con este puerto como vehículos livianos. Entonces, por eso hemos utilizado principalmente este. Ahora, como mencionaba, también quería topar yo el tema del protocolo SAE 1939, que eso es importante mencionar porque en Latinoamérica utilizamos todavía muchos de estos autobuses antiguos, por decirlo así, que utilizan un protocolo de comunicación previo al OBD2 de tipo B, que es uno de 9 pines. Este de 9 pines no funciona con estos mismos dispositivos. Entonces, lo que necesitamos es un dispositivo aparte, que este es el que hemos trabajado y les sugiero si desean monitorear estos vehículos, es el Bluefire, que este lo conectamos directamente con este conector. Y la información nos la entrega también solo con teléfono Android y mediante Bluetooth. Ahora, explicando un poco de cada dispositivo y cómo funciona para, como les dije, dentro de los objetivos de explicar en forma pragmática nuestra experiencia con los dispositivos OBD, hay que entender que este ha funcionado con ambos tipos de vehículos, de 24 a 12 voltios, funciona únicamente con teléfonos Android, vía Bluetooth. Hemos intentado varias aplicaciones, voy a poner las dos más importantes que sirven para nuestro objetivo. OBD Torque o Torque Pro, que es la que casi todo el mundo ha utilizado, lo que hace es que de forma manual nosotros ingresamos la aplicación y podemos obtener los datos en archivos CSV, es decir, un Excel, y guardar los datos, sea por correo electrónico, guardarlo en una nube de Google Drive, Dropbox, lo que sea, o en la micro CD, pero para todo esto que está aquí a la izquierda, necesita estar una persona a cada rato aplastando botones. Entonces eso tiende a ser tedioso. Para poder hacerlo de forma automática, nosotros hemos trabajado primero con un servidor que tiene la aplicación. Es un servidor web propietario de esta aplicación que nos permite que los viajes que están almacenando acá en el teléfono celular utiliza los datos del teléfono celular para subir los viajes a su plataforma. Esta plataforma, que es un tipo nube, podemos guardar nuestros viajes acá para después descargarlos de forma manual. Es decir, se suben acá, pero igual tenemos que acceder acá, poner abrir viaje y descargar los viajes. Ahora, por eso les llamé semiautomático, porque igual para poder nosotros tener los datos guardados en algún lado hay que guardarlos directamente
una persona estar descargando cada cierto tiempo, porque no sabemos cuáles son las limitaciones de esta plataforma, ya que no es una plataforma nuestra, no sabemos cuántos viajes puede almacenar hasta que se sature o en qué punto nos permite acceder porque sigue no teniendo costo adicional esta plataforma. Entonces, lo que hemos tratado de hacer aquí también es que esta aplicación te permite que, ya que estamos guardando los datos aquí en nuestro servidor web, nosotros lo ligamos a una aplicación tercerizada. Aquí está en color amarillo es porque lo estamos trabajando en este momento. Todavía no está completo. Pero existe una plataforma que nos permite adquirir directamente los datos de este servidor y guardarlos ya directamente en una nube. Pero esta aplicación, otra cosa es que nos permite no hacer que estos datos se envíen a esta plataforma, sino que se los envíen a un servidor web personal. Entonces necesitamos generar un servidor web personal para trabajar con eso. Esta otra aplicación igual nos guarda un archivo CSV, lo manualmente funciona igual que la otra aplicación, pero de forma automática se guarda en un servicio solo de Dropbox, pero se puede guardar automáticamente en Dropbox los archivos que van midiendo y van generando. Le puse en amarillo porque estamos en pruebas todavía, porque parece que no arranca automáticamente la aplicación, pero esta, digamos, podría ser automatizada con un teléfono celular siempre y cuando tenga datos. El de Bluefire que mencionaba, que es para autobuses, este manualmente funciona igual que todas las otras con teléfono celular, pero de forma automática lo único que permite hacer es que cada cierto tiempo que nosotros definamos, envía nuestro archivo CSV por correo electrónico, es decir, nos llega un correo electrónico con todos estos datos. Entonces sí está automatizado, entonces para este tipo de vehículos sí se puede hacerlo de forma automatizada a través del correo electrónico. Ahora, de lo que mencionaba, los dispositivos que son conexión en línea, hay que entender que estos de aquí hacen todo lo que mencioné inicialmente con función OBD, lo hacen mediante estas plataformas. La una lo hace mediante Particle, la otra hace mediante BitBrew con APIs internos, pero todas estas necesitan ser almacenadas en nubes escalables, es decir, Amazon Dynamo, Google Bigtable, entre otras. Para hacer eso necesita tener un lenguaje de comunicación diferente y entender la infraestructura. Entonces, esto es como lo que más se batalla con estos dispositivos, porque hay que entender cómo se hace para interconectar esto con esto. Hablando de los dispositivos de download, que decía que eso, la programación lo hacen las terceras personas, lo que nosotros hemos hecho es ya agregado 5 dispositivos, hemos trabajado de forma directa y logramos ligar los dispositivos con Amazon Web Services para obtener los datos en la nube de Amazon Dynamo. Es decir, que estos pasos ya los hicimos. Ahora, el detalle es que pues cada vez que hay que hacer un cambio hay que meterle mucha ciencia para poder hacer cambios, porque dominar esto de Amazon Web Services no es fácil, yo no lo domino. En el grupo actualmente no estamos especializados en este tema. Y la otra es que la nube de Amazon Dynamo, la forma de descargar los datos está muy difícil. Entonces, no es fácil descargarlos como un Excel, entonces toca generar una interfaz para poder visualizarlos y descargarlos con un HTML. Esto es lo que implica que son más limitaciones, más trabas. Este dispositivo que dijimos que es de programación abierta, que es una programación basada en Arduino, lo que hace es que nosotros, todo lo que mencioné al inicio de cómo obtener información del CAM, mandar un mensaje de ida, mensaje de regreso, cambiar las unidades, todo, lo hacemos con programación aquí interna, con librerías de Carloop, que ya son librerías relativamente sencillas de utilizar. Y otra vez hacemos el mismo procedimiento que se hizo en el otro, que es ligarlo con Amazon Web Services para poder descargarlo. Y este sí tiene su problema pues, de descarga de datos. El detalle de esto es que como es programación realizada como que en estado beta, entonces todavía tenemos que hay muchas etapas de depuración. Ahora hasta el momento no hemos llegado, es que obtenemos información segundo a segundo los sensores, pero hay información que nos está entregando falsa, es decir, que detecta que el vehículo está prendido cuando realmente está apagado. Entonces son detalles que necesitamos trabajar netamente en la programación más que en hardware ni nada de eso. Entonces con eso ya han visto cuál es nuestra presentación pragmática de nuestra experiencia con el monitoreo por OBD. Y para ver cuál es el estado actual, eso es relativamente rápido. El estado actual es que con el dispositivo offline, pues ya tenemos datos de un segundo a un hercio de frecuencia. Y actualmente estamos tratando de automatizar el proceso con teléfonos celulares para que igual pueda ser un proceso automatizado, pero que dependa de un teléfono celular con datos. Pero no sabemos todavía cuáles son los límites de eso. Y dispositivos online, pues con los que son programados por terceras personas, con el de download, pues estamos terminando de verificar que efectivamente nos entrega la información un hercio de frecuencia y necesitamos seguir trabajando con la configuración de Amazon Web Services y la forma en la que descargamos la información. Y adicionalmente estamos empezando a trabajar con un nuevo dispositivo que nos van a mandar a principios del próximo mes, que es un iTomic, que trabaja similar a este y que es de la misma empresa de Download.
Y el de Open Access, nosotros ya tenemos los datos a 1 hercio de frecuencia, pero el problema es que necesitamos todavía reconfigurar las conexiones de Amazon Web Services, mejorar la programación y seguir viendo una mejor forma de descargar la información. Y entonces, con lo que lo subrayé en el anterior, es lo que estamos tratando de necesidades o trabajo futuro con estos dispositivos, es lo que mencioné, lo que estaba en amarillo, es decir, seguir trabajando en esos aspectos. Y en temas de OBD de desconexión, también hay integrantes de la red Relieve, como la Universidad Tecnológica de Pereira, que está tratando de buscar alternativas con otras aplicaciones, con interfaz de otros dispositivos, con tabletas Windows, trata de trabajarlo para también automatizar el proceso. Entonces, con eso hemos ya establecido el último objetivo de la presentación, que era establecer cuál es el estado actual de la plataforma de monitoreo y cuáles son nuestras necesidades futuras. Y con eso se terminaría la presentación. Esta es la información de contacto de este proyecto y del tema de monitoreo bebé. Bueno, muchas gracias, Antonio. Entonces abrimos la sesión de preguntas. Mi pregunta es, ¿existe algún dispositivo? Tú mencionas, por ejemplo, el Carista como el dispositivo base, que funcione en todas las marcas de vehículos. Ok. Como mencionaba, de un dispositivo a otro, por más que parecerían lo mismo, tienen diferentes características. Entonces, de lo que nosotros hemos observado, es que el dispositivo con el que nosotros trabajamos es el que ha tenido la mayor compatibilidad de los vehículos que hemos probado, que ha sido igual que el Carista, la misma compatibilidad, pero no cubre todos los vehículos. De los que hemos probado, me ha fallado hasta ahora solo en un vehículo, pero en la mayoría del resto de vehículos me han medido. Ahora, acorde a la empresa de Download de Estados Unidos, nos menciona que estos dispositivos, que obviamente no va a existir uno que sea universal para todos los vehículos livianos, y que va a haber cerca del 1 hasta, bueno, les aseguro que es del 1% de los vehículos que no puede ser medido. Entonces es un detalle también. Por ejemplo, si han visto que hubo la controversia con Volkswagen, que pues el tema de que ellos estuvieron modificando un par de cosas del OBD para poder mostrar que emitían menos. Entonces desde entonces las empresas tratan de ser más restrictivas en compartir su información, entonces generan más trabas para que estos dispositivos no puedan leer esa información. Entonces, no va a existir nunca un dispositivo universal que funcione con todos. Por experiencia propia, yo les puse los que más compatibilidad hemos observado, que era el Carista y el de BAP-X. Pero no hay un dispositivo universal. Incluso esa limitante se le presenta a los dispositivos de Download. Es lo que entiendo. Correcto. Y Download, pues ellos trabajan en temas de telemetría por OBD muchísimos más años que cualquiera de nosotros. Yo quisiera preguntar algo. Cuando hablabas de los dispositivos online Open Access, decías que tenían problema con algunos datos que parecían falsos. Correcto. ¿Ya verificaron que no es el dispositivo que están utilizando para medir? Sí, no es el dispositivo. O sea, eso es programación. La programación. Sí, O sea, es que los datos. Eso es lo que quería algún rato mostrar. Yo sé que solo no voy a tener tiempo de mostrarlo, pero sí quiero que vean solo cómo funciona un poco. Les voy a mostrar un segundo. Ok. Entonces nosotros podemos ver aquí en esta pantalla. Me lo minimizo esto un rato. Entonces, lo que hacemos es que los dispositivos de partícula, imagínense que es una tarjeta. Sí, es una tarjeta Arduino que tienen diferentes características, pero son tarjetas tipo Arduino, pero mucho más escalables, son de mejor calidad. Entonces, esa tarjeta lo que hace es que nosotros nos permite hacer diferentes tipos de funciones cuando es conectado con el dispositivo Carloop, que lo que hace es obtener diferentes, aquí hay ejemplos que ya podemos descargarlos y arrancar. Entonces, nos permite como saber cuál es el tipo de link, información y todo. Pero realmente esa programación, cómo funciona, es, déjenme lo busco aquí. Ok. Entonces nosotros podemos ver aquí, es que la forma en la que funciona esto, la forma en la que funciona esto es que nosotros tenemos que mandar primero mensajes al computador que mencionaba antes, y ven que esto es programación en Arduino. Entonces, lo que nosotros hacemos, cargamos una librería que es la de Carloop, que ya hace la interfaz con lo de los computadores. Pues identificamos cuántos sensores lee. Entonces, el código está acá. Y solo para mostrar que está un ejemplo breve de cómo nosotros podemos mostrar la información en una aplicación de teléfono celular. Mostrar así, por ejemplo, los datos
de cada uno de los sensores, que está aquí ya el código, incluso podemos descargarlo e instalarlo. Entonces esto es como para ya empezar a entender cómo funciona. Y mostrando aquí un poco pues, el código que nosotros estamos trabajando, hay que entender que aquí hay una parte del programa que lo que hacemos es identificar cuándo el vehículo está prendido y cuándo no, para ver cuándo toma datos y cuándo no, y con qué frecuencia, porque mientras no esté optimizado la programación de esto, va a hacer que consuma mucha energía. Va a hacer que el vehículo tienda a consumir tanta energía que todo el tiempo esté midiendo, entonces el vehículo se va a quedar sin batería por una noche que lo dejemos conectado. Entonces todo ese sistema, todo esto que es de optimización, eso se tiene que ir mejorando con el código. Entonces lo que hemos visto es que la parte en donde está que se prende y apaga y detecta que se prende el vehículo, lo hacíamos con RPMs, que si detectaba menores a 300 RPMs, que detecte que está apagado el vehículo y que no grabe los datos. Pero hemos visto que no es la forma adecuada, porque sigue lo que hace, bueno, nosotros vimos aquí en la presentación que el problema que hacía ese dispositivo es que cuando lo apagábamos al vehículo, en vez de detectar que se apagó, guardaba el último dato de los RPMs y lo dejaba como congelado hasta que se vuelva a prender el vehículo. Esto realmente grababa los datos incluso cuando el vehículo estaba apagado. Entonces tenemos que encontrar qué parte del código está generando eso. Entonces estoy seguro que es tema de código, no tema de hardware, pero por eso digo, requiere mucho trabajo todavía si está la programación en etapa beta. Ahora, como les decía a todos, sería bueno que pudiéramos como que la ventaja de este dispositivo nuevamente dice es que podemos añadir sensores adicionales. Si queremos medir, por ejemplo, cuál es la contaminación dentro de la cabina del vehículo, al mismo tiempo que estamos midiendo la forma en la que conduce, pues añadimos un sensor en un puerto de entrada acá y podemos tener los datos en forma simultánea. Entonces la ventaja de eso es este. Por eso me interesaría que pues algún rato todos pudiéramos también como explorar con estos dispositivos y dispositivos similares de programación abierta, porque siento que ahí es en donde deberíamos enfocarnos. Yo tengo una inquietud. ¿Con OBD yo puedo tener información de emisiones instantáneas? Acuérdense que eso sí, es bueno detallar eso. Hay que entender que OBD no mide emisiones, ¿ok? Entonces no hay un sensor que esté conectado en el tubo de escape que esté midiendo óxidos de nitrógeno de forma constante y que se nos manda al computador del vehículo y lo podamos leer. Entonces muchas aplicaciones lo que hacen es que nos entrega emisiones de CO2 o nos entrega emisiones de óxidos de nitrógeno y todo eso, pero esos realmente son cálculos en función del consumo de combustible y de otros factores de los propios sensores que se mide para ver cuánto está emitiendo, pero no podemos nunca nosotros confiarnos en lo que bote esas aplicaciones sin saber cuál es la ecuación que utilizan. Entonces ese es mi consejo, es que todo lo que tenga que ver con emisiones y consumo de combustible y cualquier información que no sea leída directamente por un sensor establecido por la SAE, es decir, sensor directamente leído del computador, no nos confiemos en ese dato, tenemos que ver cómo lo hace y validarlo antes de poder siquiera tratar de utilizarlo en nuestros análisis. Pero en conclusión, no mide emisiones, las estima y no nos confiemos en la forma en que lo estima sin saber cómo lo hace. Okay. Antonio, ¿podrías explicar un poquito más detallado, digamos, lo de validación de consumo con OBD y la prueba gravimétrica? Ok. ¿Tiene una foto por ahí? Sí. Eso se ve. Ajá. Bueno, nosotros ya vimos que tenemos una ecuación donde calculamos en función del flujo de aire de combustible o en función de la presión de aire, perdón, flujo de aire y la presión de aire. Entonces tenemos como diferentes técnicas para calcular. Entonces nosotros sacamos nuestra ecuación y lo que nosotros vamos a hacer es probamos con método gravimétrico. ¿Qué es el método gravimétrico en breves rasgos? Es que nosotros tenemos un depósito con combustible, un tanque de combustible que está montado en un sistema que lo puede pesar con precisión. Entonces cuando nosotros sabemos la densidad del combustible por temperatura y características, podemos hacer pruebas para tener la densidad. Entonces lo que nosotros vemos es que cada vez que está bajando el peso del combustible, nosotros podemos tener inmediatamente de forma muy exacta cuánto combustible fue consumido. Ahora, esa es la forma en la que se funciona muy breves rasgos un método gravimétrico. No tengo fotos lamentablemente acá del dispositivo, pero lo que hace es eso, o sea, mide por pesos y por características del combustible, por temperaturas, densidad, todo eso. Podemos ver cuánto combustible baja por peso, entonces sabemos cuánto combustible en litros se está consumiendo. Y eso lo comparamos pues con el sistema del OBD que estamos calculándolo y vemos cuál es la correlación que existe uno con el otro. Ahora,
La forma que se hizo en esta prueba se lo hizo con RPMs. Entonces, esto fue a diferentes RPMs, en ralentí, en 2000, 3000 y 4000 RPMs, en un dinamómetro de chasis, que es como el que te mostré en el video inicial, que se le pone el vehículo en unos rodillos y se maneja. Entonces, fue una prueba de laboratorio. Ahora, yo considero que el siguiente paso a seguir para poder ver qué tan diferente está o qué tanto existe esta correlación entre OBD y método gravimétrico sería hacerlo en una prueba bajo condiciones reales de manejo. Es decir, de una u otra forma poder instalar un sistema gravimétrico, un vehículo que esté andando en la calle y poder nosotros ver cuánto es la correlación para un vehículo manejándose bajo condiciones reales de manejo. Entonces, ahorita es prueba de laboratorio, pero me interesaría saber cuál sería esta correlación ya en condiciones reales de manejo. Que la verdad yo pensaría que es hasta más cerca todavía. Y la posibilidad, no sé, con un ciclo representativo, obtener un ciclo representativo y hacerlo en laboratorio sería igual. Digamos que sí, y como dijimos, el ciclo representativo lo que hace es tratar de representar condiciones reales de manejo. Entonces, si es que está muy complicado instalar un método gravimétrico para manejar el vehículo en la calle, pues podemos hacer una prueba de, digamos, de correlación bajo diferentes bines o parámetros de conducción dentro de un ciclo de manejo. Y eso nos ayudaría a ver qué tanto representa en ese ciclo. Pero lo ideal sería bajo condiciones reales de manejo. Antonio, una pregunta. Lo que entiendo del trabajo que hizo la Universidad de la SUAY es que esta prueba gravimétrica comparada con OBD se hizo para varios vehículos y que los resultados fueron, digamos, con alta correlación para unos vehículos y con baja correlación para otros. ¿Hay cuáles pueden ser las razones por las cuales unos vehículos tienen alta correlación y otros tienen baja? Ok. Yo pensaría, la verdad, como yo no fui el que hizo las pruebas, no podía asegurarte mi respuesta de los motivos, pero yo entiendo que el que menos correlación les había entregado era en una camioneta. Ahora, yo no me acuerdo si las características de esa camioneta eran diésel, porque en teoría diésel sí tienen sensores de lectura directa de consumo de combustible, pero también puede ser porque si fuera gasolina, nosotros vimos que si lo calculaban con el sensor MAP o con el sensor MAP, también cambiaba la precisión. También influye pues qué información llega a compartir el vehículo y qué dispositivo OBD utilizamos. Entonces, como yo no estuve dentro de la prueba, no podría cerciorarte cuál fue el verdadero motivo de esa diferencia tan grande. Porque sí me mencionaba que había unos que bajaba la correlación como hasta el 80 o por ahí bastante más baja que pues el 89%. Obviamente ninguna correlación nula, ¿no? O sea, siempre existía correlación. Pero el motivo por el cual bajaría yo creo que sería de ver casos específicos, ¿no? No sabría confirmarte el por qué es tan diferente. Yo asumiría que depende mucho del tipo de vehículo y porque entregan diferente información, se calcula el consumo de combustible con diferente información de cada uno de ellos y el tipo de dispositivo que utilizaron para medir. Pero no sabría cerciorarte con exactitud el por qué. Cuando uno hace la prueba hay varias cosas que suceden a la vez. Uno es que cuando uno hace método gravimétrico tiene que tener en cuenta que eso es un método integral, es decir, eso no se puede hacer segundo a segundo. Entonces uno hace la prueba, digamos, voy a decir 1 minuto o 3 minutos, y lo que acumule durante 3 minutos lo compara contra lo que acumuló contra lo que dio vía OBD. ¿Está bien? Si usted presenta la curva en términos de volumen, resulta que el combustible, cuando usted lo está midiendo, el combustible se calienta y por tanto está sujeto a expansión. ¿Está bien? Y eso significa que esto tiene que ser expresado en términos de masa. La única forma es para eliminar el efecto de dilatación térmica es con masa poniéndolo acá. Ahora, finalmente hay la consideración más importante es que si ve que aquí dice R cuadrado punto 89, entonces uno dice, pues más o menos eso está bien. Pero el mayor problema es que aquí diga 1.9, porque lo que está diciendo es, aunque hay una correlación, el dato que me está dando, tengo que ajustarlo. Y usualmente uno no tiene esta ecuación, uno no está calibrando cada carro. Y mi último comentario es, con el tiempo, con el paso del tiempo, los
fabricantes sí les interesa que haya una alta correlación porque ellos no pueden mentirle a sus usuarios. Entonces, cuando ellos reportan consumos, lo hacen vía este método, ¿sí? Y entonces ahí, digamos que realmente el foco es verificar que esto está bien, pero que con el paso del tiempo, cada día esto va a ser más confiable. Muy bien, pues muchas gracias a todas las personas que han participado. Ya por el tiempo no nos podemos seguir extendiendo en las preguntas. Y cualquier inquietud, bueno, se pueden poner en contacto con Antonio, que ya nos dejó sus datos, o con José Ignacio. Muchas gracias por la participación y nos vemos en un próximo seminario. Por favor, Chao, gracias. que en 8 días tenemos reunión a esto. Y para las personas que están conectadas y que hacen parte de la red, recordarles que de hoy en 8 a la misma hora, a las 10 de la mañana hora México, tendremos reunión de la red. ¿Listo? Gracias. Esto quedó grabado.